El país que no cuenta su historia. Hay lugares que no solo se visitan, se sienten. Ecuador es uno de esos destinos donde la naturaleza habla, desde la brisa de los Andes hasta el murmullo del océano en la costa. En cada rincón, una experiencia diferente espera al viajero. Hoy descubrimos cómo un país pequeño puede ofrecerlo todo y dejar una huella imborrable en quienes se atreven a explorarlo. Creo que el Ecuador todavía es un mundo gris para el extranjero, para el turismo, para la exportación. La marca país o la marca de cualquier cosa es lo que el mundo dice de ti cuando no estás, o el mundo o lo que las personas dicen de ti cuando no estás en el cuarto, como dicen. Y yo que he viajado mucho y conocido muchos mercados en el mundo, puedo decirte que mucha gente no sabe distinguir al Ecuador. Esto es Ecuador, un país desmarcado, una serie original de Mogul. 5 episodios que conectan turismo, relato y política pública. Mogul, revelando insights, creando diálogos, imaginando soluciones. Sin etiquetas, sin eslogans, sin miedo a pensar. Hoy el país que no cuenta su historia. Aquí empieza el nuevo episodio de Mogul. Un espacio para revelar insights, crear diálogos y descubrir juntos soluciones para el desarrollo del país. Bienvenidos. Una marca país no solo es un mensaje publicitario, es una historia que se repite hasta volverse de verdad. Es un relato que se recuerda por décadas, es una imagen y una voz que se vuelven emoción. Pensemos en México, tiene su color, su cultura, su caos. Costa Rica es sinónimo de biodiversidad, pura vida. Perú se apropió de la gastronomía mundial, ya lo veíamos en el episodio anterior. Y Ecuador. Una marca sólida se va construyendo en el tiempo. Sí, hemos avanzado con Ecuador, pero considero que para decir que estamos posicionados o que somos una marca reconocida y que nos escogen así pues dentro de quizás un top 5, falta bastante, y especialmente trabajar en esta narrativa que creemos como marca país. Somos una nube gris, no se nos puede definir todavía porque en realidad no se ha hecho un esfuerzo ni de impacto ni tampoco sostenido en el tiempo para que haya posicionamiento de marca, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay cosas por las que se les reconoce a nuestra competencia. Nuestra competencia puede ser Colombia, puede ser Seychelles, puede ser Asia. Tenemos grandes cantidades de productos que también tienen competencia en el mundo y aún no nos hemos definido esos atributos como país. Ecuador es la mitad del mundo, es diversidad, es autenticidad, todo en uno. Brilla. Es el brillo, el auténtico. El problema es que cuando intenta hacer todo, termina siendo nada en específico. Si Costa Rica, por ejemplo, Costa Rica logró algo extraordinario, que es posicionar el pura vida en todo el mundo. ¿No? Un mensaje simple, un mensaje emocional, un mensaje coherente. 3 palabras que resumen además una filosofía de vida. Tú conversas con un tico y lo tienen interiorizado. Ojo, y pura vida no nace ayer. Ni nace ayer, ni nace como una campaña, ¿no? Fue algo completamente orgánico, claro, de una película, y que ellos se identificaron y lo apropiaron para sí. Ahí la parte importante y por qué existe tanta conexión de Costa Rica con el concepto pura vida y que todos los costarricenses lo viven. Y Perú construye literalmente un imperio gastronómico. Desde Mistura hasta Gastón Acurio, desde Lima hasta el mundo entero, ¿no? En este momento encuentras restaurantes peruanos en todo el planeta. Es más, identificados como comida peruana en inglés, en Urdesa, en Guayaquil. Todos empujaron exactamente el mismo relato. Somos la capital gastronómica de América. Y Ecuador ha intentado de todo, pero no ha sostenido nada. Como dice el consultor de marca país Simon Arnold, un país sin narrativa propia corre el riesgo de ser percibido como copia. Ecuador debe dejar de repetir lo que ya funciona en otros. Como les comentaba, pues no solamente es el hecho de tener una marca, un logo, sino va mucho más allá.
es tener esa conexión, es algo a largo plazo. De hecho, pues nosotros también pues contábamos, por ejemplo, con campañas que eran muy exitosas en diferentes regiones, pero la idea es que lo que tenemos que tener claro es que la marca país es un eje transversal. Entonces somos del país de los 4 mundos, pero ¿qué son esos 4 mundos? Somos del país del camarón, somos del país del banano, el país, además, lo que sucede en el país construye marca. Y si nosotros estamos con guerra interna, eso genera una caída de credibilidad. ¿Qué es lo que pasa con una marca? Una marca tiene que ser verdadera, tiene que ser confiable para que la gente te compre la idea o compre los productos o venga al país. Entonces, no creo que tenemos una marca. El país no ha sido constante en su proyección internacional. El país no ha definido sus atributos, su desarrollo estratégico. Cada vez que cambia el gobierno, cambia la marca. Cada vez que cambian los gobiernos seccionales, cambian la marca. Y definitivamente parece que lo que no se entiende es que una marca, cualquiera que ésta sea, de cualquier producto, no se diga de un país, tiene que ser sostenida en el tiempo. Y eso no ha pasado con el Ecuador. El problema es estructural. Una narrativa no puede cambiar con cada ministro. No puedes pedirle al turista que memorice una historia que además ni siquiera nosotros conocemos bien. Una cosa es ser diverso y otra cosa es ser disperso. Y Ecuador ha sido disperso. La diversidad debe unificarse con un tono, un relato emocional, una promesa clara. Sin eso, la diversidad se convierte en confusión. En el episodio anterior ya exploramos nuestra primera hipótesis, que la estrategia de marca país en Ecuador no es política de Estado, sino marketing del gobierno de turno. No es estrategia a largo plazo, sino táctica promocional de corto plazo. Vamos a la segunda hipótesis. Hoy vamos con la segunda hipótesis. Ecuador es una marca sin narrativa consistente, a pesar de que las 13 campañas han coincidido en los conceptos de biodiversidad y 4 regiones. Pero los expertos son claros. Una marca país, marca región, marca provincia, marca ciudad, marca comercial, toma entre 7 y 10 años en consolidarse. Entre 15 y 20 años para reconocerse y posicionarse globalmente. Con una trayectoria de 2 años y medio por campaña. Ecuador nunca ha construido una imagen de marca sólida. Pero aquí viene la pregunta del millón. Lo que se ha hecho, ¿funcionó o no funcionó? Tenemos que pensar estratégicamente. Una marca se construye con impacto, con repetición, en el tiempo y sustentable. ¿Para qué? Para generar posicionamiento. Yo creo que eso todavía nos falta mucho. El primer indicador de éxito para una campaña, en este caso de marca país, es simple: el incremento de turistas. La industria turística se mantiene en constante crecimiento y evolución. Y a pesar de la pandemia de COVID-19 allá en el año 2020, muchos países ya recuperaron e incluso superaron sus volúmenes prepandemia. Creo que podemos hablar de ejemplos, ¿no? Sí. Debemos hablar de ejemplos. Antes de eso, entre el 2018 y el 2019 hubo un pico de turismo a nivel mundial, ¿no? Entonces, y lo hubo en Ecuador. En todo el mundo. En todo el mundo hubo un pico. Y de hecho en Ecuador también. Y evidentemente en el año 2020 hubo una caída en todo el mundo. El 50%. ¿No? El volumen se redujo en 50% y incluso Ecuador. Incluso más en algunos países. Y en Ecuador fue uno de esos países a los que les fue peor. Correcto. En el COVID-19, en el 2020, a partir del 2020, se reducen el ingreso de visitantes de Ecuador en un 76%. Para poner esto en perspectiva, Perú disminuyó el 80%, Colombia disminuyó un 70%, y hay una diferencia crucial en la recuperación. Lo que nos indica que la región en sí tuvo un impacto mucho más fuerte que el resto del mundo. Exacto. Sí. Porque el mundo estábamos hablando de promedios de 50 y la región está entre 75-80%. 75-80%. El tema es que la falta de claridad, de consistencia, la falta de coherencia en las tácticas de la marca Ecuador no ayudaron a recuperar la caída. Ecuador sigue 44% debajo de su récord prepandémico del 2018. Mientras que para el 2024, muchos países del mundo ya habían recuperado sus volúmenes de turistas, sus volúmenes de visitantes. México, Colombia, El Salvador, con récords históricos. Ecuador sigue 50% debajo de su récord prepandémico.
Y la industria global está en plena recuperación. Tanto, de hecho, después de la pandemia... Están rompiendo récords. Se están rompiendo nuevamente los récords, porque después de la pandemia el mundo empezó a tener una necesidad de salir a conocer y explorar otros países. La pandemia dejó ese deseo irrefrenable de salir, de conocer, de viajar, pero Ecuador sigue sin recuperarse. ¿Por qué? Porque hemos vuelto al nivel de visitantes, de turistas que llegan al país del año 2012. Pero estamos en inseguridad, ¿no? De hecho, ustedes pueden pensar que la inseguridad es un factor que frena la posición de Ecuador como un destino global. Es una excusa, es común, pero es real. ¿Qué sucede con Colombia? Que tiene problemas también de delincuencia y de terrorismo y reputación de violento. ¿Qué sucede con México, que también ha tenido críticas respecto a temas narcos, por ejemplo? ¿Qué sucede ahí? 3 ejemplos: Ecuador, Colombia y México, los 3 afectados de alguna manera por GDOs, narcos y violencia. Justamente basados en eso, y que se repite constantemente, que Ecuador no tiene las condiciones de seguridad para recibir turistas, decidimos comparar a Ecuador con otros destinos que sufren el mismo tipo de problemas: México, Salvador, Colombia y Perú, ¿no? Aunque Perú tiene condiciones un poco distintas, pero digamos que está en la región y debíamos considerarlo. Analizamos los datos de la OMT, de la Organización Mundial de Turismo, del año 2010 al año 2024. Entre el 2018 y 2019, como ya lo habíamos comentado, hubo un boom mundial de turismo, impulsado por las aerolíneas low cost, Airbnb, plataformas como Booking, TripAdvisor y redes sociales que empezaron a generar este conocimiento a nivel mundial. Sí. En el año 2010, países como Colombia y Perú duplicaban las visitas a Ecuador. Incluso El Salvador lo superaba en un 10%. Para 2017, Colombia seguía duplicando a Ecuador y Perú ya superaba a Colombia en un 9%, capitalizando su trabajo de identificación de marca con el mundo gastronómico. 2018 fue el pico de ingresos para Ecuador, con 2.540.000 visitantes internacionales. Aún así, 37% más bajo que Colombia, 42% más bajo que Perú. Pero llega la pandemia en el 2020. México redujo sus ingresos un 45%, Colombia un 70%, Perú un 80%, El Salvador un 69% y Ecuador un 76%. Para el 2024 los resultados son bastante reveladores. México ya igualó sus números prepandémicos. Colombia los supera en 61%, o sea, ya tiene un récord histórico. Perú está al 64%, no logra todavía una recuperación, pero va en proceso. El Salvador lo supera con récord histórico, 40% más que prepandemia, y Ecuador está un 40% más bajo. Equivale al volumen de visitantes del año 2012, como lo comenté hace un momento. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que países como Colombia o como México, con reputaciones de violencia, se hayan recuperado y Ecuador no? De acuerdo al último reporte de HelloSafe, los 10 países más inseguros del mundo son: primero Colombia, segundo México, tercero Rusia, cuarto Venezuela, quinto Perú, sexto Nicaragua, séptimo Ecuador, octavo Honduras, noveno Brasil, décimo El Salvador. Si ustedes ven, Colombia número 1, México número 2, y han recuperado sus niveles de visitas cuando Ecuador está en el número 7. De hecho, Ecuador está en el 7 y México y Rusia están en los puestos 2 y 3. Pero estos mismos países, México y Rusia, están entre los 20 países más visitados en el mundo. De hecho, México es el 6º país más visitado del mundo, detrás de Francia, España, Estados Unidos, Italia y Turquía. Colombia, el país más peligroso del mundo según este ranking, está con récord histórico de visitantes, 430% más que Ecuador. 430% más visitantes que Ecuador. Sí. La seguridad entonces no es un problema. El problema es la narrativa. Así que hay que hacer un gran esfuerzo por posicionar y por definir de qué vamos a hablar de nuestro país y cómo va a ser nuestro país. Coincido, la seguridad no es el problema es la narrativa. Los representantes del gremio turístico, señores,
Ustedes reclaman permanentemente falta de promoción, falta de beneficios fiscales, falta de apoyo al sector, falta del control informal en la hotelería, pero... Bueno, y el gobierno, por otra parte, siempre se jacta de su nueva campaña de marca país, de su participación en ferias internacionales para promover Ecuador. Pero, ¿por qué no crece el volumen de visitantes? ¿Realmente necesita el sector lo que los representantes del gremio reclaman? Bueno, yo considero que una marca país tiene que tener símbolos que sean no solamente a nivel de quizás de infraestructura o de recursos naturales, sino también político, que nos represente. ¿Qué es lo que queremos nosotros como Ecuador? Que la gente nos reconozca. ¿Qué es lo que nosotros como ecuatorianos queremos que la gente conozca a nosotros, nos identifique, que si dicen X elemento, pues somos? Esa es la primera pregunta y hay que arrancar. Pero la marca país tiene que construirse de manera colectiva. A ver, que tampoco estoy diciendo que todos cogidos de la mano vamos a hacer la marca país, pero sí es importante que los actores claves de la parte pública, privada y la academia se construya de manera colectiva una marca que orgullezca. Que sea, pues, obviamente el representante de este país maravilloso que es el Ecuador, que tiene mucho más que ofrecer. Hoy quizás sí tenemos el tema de inseguridad, pero eso, gracias a Dios, es algo que si se trabaja de manera constante, pues se lo puede remediar. A ver, convengamos que el país tiene todo para ser una potencia turística, ¿no? Tiene los cuatro mundos en un día, ¿no? Costa, sierra, podrías hacerlo. Amazonía y región insular. Podrías estar en las cuatro regiones. La línea ecuatorial, de hecho nos llamamos como la línea ecuatorial. Está Galápagos, está la Amazonía, pero no tenemos los ingredientes que garantizan el éxito si no sabemos cómo combinarlos en realidad. Es que el problema no está en lo que Ecuador tiene. El problema está en cómo se cuenta a sí mismo, cómo nos contamos ante el mundo. Creo que eso es un deber que todavía queda muy pendiente para todos los gobiernos de todas las tendencias que nunca han sabido manejar. Y esa historia la vamos a tratar en el próximo episodio, donde exploraremos nuestra tercera hipótesis. ¿Será que Ecuador necesita una revolución en su forma de entender el marketing país? Ecuador, un país desmarcado, una serie original de Mogul. Nos vemos en el próximo episodio. Si te gustó, compártelo. Si no te gustó, compártelo. Si te hizo pensar, acompáñanos en el próximo episodio, próximo lunes, 9 de la noche, por el canal de Chroma Click en YouTube, en el podcast en Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast, etcétera, etcétera, y que etcétera. Se descarguen los informes que son gratuitos en nuestra página web Suscríbanse. moguldesarrollo.com. Y síganos en nuestras redes sociales, @moguldesarrollo. Hasta el próximo programa. Llegamos al final de este episodio de Mogul. Esperamos que el análisis de hoy te haya ofrecido nuevas perspectivas y herramientas para navegar en un mundo cada vez más complejo. Recuerda que, ante la avalancha de información, la clave está en buscar insights, crear diálogos y revelar soluciones. Gracias por habernos acompañado. Si te gustó, compártelo. Hasta el próximo episodio. Tenemos casos exitosos de otros países, como Colombia, El Salvador, que han salido adelante y nosotros no vamos a ser la excepción.